Bien, vimos ayer eso, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los tímpanos y las temáticas que se veían ahí. Ayer les coloqué los enlaces, estos que aparecen por acá, en el grupo de Facebook. Espero que sí los hayan visto y disfrutado. Vamos entonces con la escultura exenta. Vea, si la escultura adosada es la que está pegada a la pared, ¿qué sería entonces por contraposición la escultura exenta? Pregunto. La que estaría, pues, como mismo dice la palabra, exenta de arreglos embedidos en la estructura. Correcto. Eso sería entonces la explicación. Entonces, la escultura exenta sería aquella que no está pegada, adosada, colocada, anexada a ninguna superficie, sino que se puede mover. Esas esculturas serán utilizadas en muchos casos para las procesiones. Por eso por ahí van a encontrar términos, por ejemplo, procesionales. No está mal escrita la palabra, porque a veces se tiende a pensar que se quiso poner profesionales. No, es procesionales, son relativas a las procesiones. Pues en la Edad Media ya las costumbres de hacer estas caminatas portando las imágenes, pues ya era una costumbre que se hacía. Bueno, y tenían muchas versiones, muchos matices esa misma acción. La Semana Santa, por ejemplo, se sacaban las imágenes por recorridos específicos, o en las fiestas patronales de algún pueblo, relativas a la advocación mariana, al santo, o a la advocación de Cristo también, a la que estaba dedicada la ciudad. Entonces eso. Principalmente vamos a ver más imágenes de vírgenes acá. Y bueno, aunque sí las hay de otros, especialmente Cristos, las imágenes de santos y santas, entiéndase acá, no Cristo, no María, esas van a ir apareciendo en la medida que nos vamos acercando al periodo gótico. Y tiene que ver también con la otra, como la técnica utilizada por la Iglesia para llamar la atención, captar la atención de la feligresía luego del periodo de crisis en la que la gente dejó de creer en la Iglesia. ¿Sí, David? Por donde empezaron a aparecer los santos y no hubo problemas por básicamente idolatrarlos. O sea, no hubo discusión ni nada respecto a ellos y hacer imágenes de ellos. Como no, las imágenes de los santos aparecen desde que Bizancio, en la época de origen, el origen bizantino de los íconos, desde ahí aparecen. Solo que no hay tantos, o sea, están en zonas como más pequeñas, como muy regionales, en lugares en donde se les daba veneración, no adoración a las imágenes, porque ese es el término que generó problemas en varios momentos de la Edad Media. La veneración no es igual a adoración. Entonces, la que se proscribe, la que se quita es la adoración. Y se dice entonces que se le da veneración a las imágenes. Ahora, sí habían santos y santas representados, aunque digamos de poco mínimas las cantidades, en el prerrománico, en los primeros siglos de Bizancio, por ejemplo. Pero va a ser hasta finales del románico y en el gótico donde comienzan a aparecer muchas más imágenes. Porque, adelantándoles un poco de lo que va a suceder en el gótico, es que la Iglesia busca la manera de llamar la atención de la feligresía de nuevo. Y entonces una buena manera de hacerla es mostrarle personas, y muchos de ellos de comunes, digamos, que por su ejemplo de vida, por su martirio, por la defensa férrea de sus creencias cristianas frente a personas pues, que no creían en Cristo, fueron asesinados o martirizados, que es el término que se utiliza. Entonces,
Esas historias se le muestran a la gente, y se le muestran en imágenes y también a través de la tradición oral. Esas son leyendas, de eso vamos a hablar en el gótico un poco más, la idea de los santos y santas en las representaciones. Sin embargo, aquí ya comienzan a aparecer más de algunas. Yo les voy a mostrar mayormente imágenes de María. Este es un ejemplo. Bueno, acuérdense que si el nombre dice Virgen de las Cruces, esa es una advocación, es un título que se le ha dado a la Virgen María. También otra cosa, no son pocas, son bastantes las santas a las que también se les dice vírgenes, porque pues mantuvieron su virginidad aún hasta el martirio. Pero cuando hablando de imágenes decimos vírgenes, así con S en plural, nos estamos refiriendo a la misma Virgen María, pero en diferentes versiones, en diversos títulos, diversas advocaciones. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Muy bien, gracias. ¿Tiene otra mano? Bueno, sí, dice Jocelyn. Y bueno, se me dicen por ahí. Bueno, entonces, por si digo de repente las vírgenes. O sea, las vírgenes es la misma Virgen María, pero en diferentes versiones, porque me estoy refiriendo no a ella, sino a las advocaciones o a las imágenes. Entonces, esta función es devocional principalmente, sirve para que la gente pues se enlace, tenga ese contacto visual cercano con María. Y pues presentaban la imagen lo más naturalista posible. Sin embargo, como es una época en la que no hay un rigor anatómico, pues siguen viéndose desproporcionadas. Cabezas grandes, manos pequeñas, o manos grandes, cabezas pequeñas. O sea, eso no está todavía bien controlado. Otro aspecto también es que realmente hay imágenes de este tipo, el prerrománico. Pero en el prerrománico no vimos muchas, porque bastantes pues descuidaron el cuidado y como eran de madera se arruinaron. Eran de madera porque son procesionales, o sea, son para ser llevadas en hombros durante una procesión, entonces no deben pesar mucho, por eso eran de madera. No se sabe exactamente si es que había como una predilección en cuanto a la tonalidad de piel, pero lo cierto es que la mayoría de estas imágenes que aparecen por el prerrománico o a inicios del románico tienen una piel morena. Acuérdense que en todo caso, si hablamos de María, pues ella era de una etnia que no era blanca al 100%. Entonces, eso de que la Virgen era blanca, rubia, de ojos verdes o azules, eso es un símbolo que se adopta ya por el romanticismo o el neoclásico, quizás un poco más allá. Antes de eso es un tanto más la idea de la cultura que la genera. Digamos, en las culturas descendientes de Roma, pues hacían que se pareciera a ellos. Si la hacen en Francia, luego hacen que se parezca a ellos. Si la pintan los ingleses, van a hacer que se parezca a ellos. Las imágenes de Cristo, por ejemplo, actuales, voy a hacer un paréntesis, las actuales, las que utilizan, por ejemplo, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, ese Cristo es anglosajón, o sea, gringo. No tiene nada que ver con el Cristo de origen árabe de allá del Medio Oriente. Entonces lo mismo pasa con la Virgen. No se parece al final, pero en esta época es morena. Algunas explicaciones son que la pintura pues se oxidó, que la pintura tuvo una reacción al calor, al tiempo, a la exposición también al humo de las velas que colocaban a los pies de las imágenes, entonces las imágenes se oscurecieron. Hay bastantes vírgenes negras, le dicen acá. Bueno, le dicen en los libros, porque ustedes ponen esas palabras en redes sociales y pues los pueden bloquear. Hoy son muy sensibles con esas palabras, pero el término que se ocupa es vírgenes negras. No son negras, sino que más bien se hace referencia a que el tono de piel es moreno, o más que moreno todavía. Bueno, si se fijan, la imagen de Cristo es igual. Pero digo, una explicación es que la pintura pudo haber reaccionado a lo largo del tiempo y se pudo haber puesto de ese color más oscuro.
Esta es una imagen de un Cristo, es solamente un detalle, es la cabeza, es un Cristo que está vivo. Aquí vamos a ir diferenciando de Cristos vivos, Cristos fallecidos, en lo que se refiere a la crucifixión. Me refiero a la crucifixión. Algunos están crucificados con los ojos abiertos porque aún están vivos y otros están crucificados con los ojos ya cerrados. Eso significa que se representan muertos. En este caso aún está vivo, ven que tiene sangre en la frente, que le recorre por el rostro también. Y si tiene los ojos abiertos, significa que probablemente sobre la cabeza llevaba la corona de espinas. En la parte de atrás, aquí está una abertura, a eso se le llaman relicarios, porque se colocaban reliquias adentro de ella. ¿Qué podía ser la reliquia? Pues alguien pudo ir a una de las cruzadas y decir, miren, este es un trozo de la cruz de Cristo. Entonces, esa es una reliquia, es un tesoro para el cristianismo católico. Y se colocaban en estos lugares, en los relicarios. Ahí, ¿cómo se llama? Algunas frases a veces que tienen que ver, bueno, en este caso dice el ex homo, oración de la, bueno, no estoy muy bien como que la palabra arriba, pero dice cabeza del ex homo. El ex homo es una frase que pronuncia Poncio Pilato cuando les entrega a Cristo, luego de haberlo castigado a los judíos. Se les dice, ahí tienen a ese hombre, ex homo. Entonces, el ex homo es un tema en la imaginería cristiana y en la pintura cristiana. Ya veremos, en la medida que nos acercamos al barroco van a ir apareciendo más imágenes del ex homo. Bien, otras imágenes de la Virgen, lo que les mencionaba acerca de la falta de proporción. Vean, cabezas grandes, manos grandes. El caso de la figura de Cristo es igual, es una cabeza pequeña. Esa se denomina Virgen de Gerona, es el lugar de donde está la advocación. Y pues los trajes, aunque casi no se ven, estaban bastante policromados. La escultura exenta de madera, en su mayoría es policromada. Si actualmente vemos una que no tenga pintura y es de esta época, es porque la pintura se cayó. Y pues se pintaba de manera muy pomposa. Cuando no tienen o cuando en algún momento la feligresía pues la dotó de una apariencia diferente, fue porque le agregaron los que se llaman postizos. Un postizo es algo que se le agrega a una escultura, hablando de escultura religiosa. Puede ser, por ejemplo, los ojos de vidrio que se le colocan, las pestañas que se le colocan a las vírgenes, los resplandores, que son el nimbo hecho de metal que se coloca atrás de la cabeza, o cualquier otra cosa que se le ponga a la imagen. Eso es un postizo, es el nombre que se le da. Un dato más, bueno, las imágenes de Cristo, este es el que se denomina Su Majestad Batló. Esta es una imagen de Cristo, vean, es polícroma, está bastante bien conservado. Se puede ver muy bien los detalles y capas de la pintura, el trazo también, todo eso está como muy detallado, o sea, aunque no sé si se alcanzan a ver por ahí. Pero, por ejemplo, tiene rojo de fondo y sobre el rojo hay un tono naranja o un rojo más claro que simula como si fuera tejido el que tiene encima. Igual el azul, tiene un azul de fondo y sobre ese lleva decoraciones como si fuesen tejidas. Es un tipo de pintura pues, bastante minuciosa la que llevan ahí. A pesar de que la imagen pues tuvo plaga probablemente de termitas, pues se ha conservado bien, porque tiene un montón de agujeros y partes como que se las comió la termita. Esa es la imagen completa. Bien, es muy, muy colorido. A diferencia de otras imágenes de Cristo que hemos visto, en las que aparece solamente con una tela rodeándole pues sus genitales, en este caso es un traje completo. Es como si lo hubieran crucificado con el traje que andaba puesto. Pero esto tiene que ver con las culturas. Es como
la manera como una cultura en particular pues lo quiso representar. Pero hay varias de estas. Luego, sobre las imágenes que aparecen. Acá quiero recordarles algo. A ver, cuando en España, hablando de España, cuando vieron que venían avanzando los musulmanes y en las iglesias tenían imágenes que les tenían por mucha estima y las tenían en mucho valor, ¿qué fue lo que hizo la gente? Bueno, el obispo, el sacerdote o la misma feligresía. ¿Qué hicieron con esas imágenes? O con la mayoría de esas imágenes. ¿Alguien que se acuerde? Eso se los expliqué cuando hablamos de los mozárabes y de los asturianos. Sincretismo. ¿Nadie? No sé si estoy entre dos, porque no me acuerdo muy bien, si se las robaba las imágenes o las destruían, no me acuerdo muy bien. Bueno, esos eran los peligros que tenían, esos eran los peligros que la gente veía. Pero ¿qué hacía la gente para que eso no sucediera? Es la pregunta. Margarita, ¿me mandas a preguntar? No sé si es eso, pero que las ocultaban o las escondían y eventualmente se fue como pasando la información hasta que se perdió. Eso es exactamente lo que sucedió. O sea, la gente intentó hacer, ¿cómo se dice? Intentó salvarlas ocultándolas. Les explicaba en esa ocasión que las emparedaban, por ejemplo. ¿Qué otras cosas hacían? ¿Emparedar qué significa? Las hacían emparedado. ¿Qué es emparedar? Vean, estas son cosas que tienen que explicarme en la respuesta de sus exámenes. Supongo que es ocultar algo entre muros. Correcto, eso es emparedar. Las ocultaban entonces en los muros y luego pues parecía que ahí no había pasado nada, ¿verdad? Entonces pues llegaban los musulmanes, los conquistaban y la imagen pues estaba ahí y las personas sabían que la imagen estaba ahí guardada. Ellos esperaban que los musulmanes pues se fueran, que fuera corta el tiempo que estuviera ahí y luego se iban a volver a entronizar las imágenes en el lugar donde estaban. Otras opciones que tuvieron fue pues ocultarlas en cuevas, ponerlas ¿cómo se dice? En cofres muy envueltas, como preservadas para que la humedad no les hiciera nada y las escondían en cuevas. En otros casos hacían como entierros, las ponían bien salvaguardadas pues y las enterraban. Muchos de esos lo hacían también colocando mensajes para quien las abriera, hablando acerca o dando testimonio pues, de eso que había sucedido. Entonces, ahora hablamos entonces de las imágenes que aparecen, porque eso de ocultarlas fue alrededor de 400 años antes, ya 300, 400 años antes de este momento. Entonces, ¿qué creen ahora? Están moviendo una pared, porque en España ya comenzar la reconquista de territorio, entonces pues las iglesias se van recuperando. Resulta que una pared la comienzan a arreglar y de repente hay un hueco y comienzan a abrir el hueco a ver qué hay y milagro, hay una imagen ahí de la Virgen se ha aparecido en la iglesia. Claro, no van a decir, miren, fíjense que la encontramos oculta y ahí están unos documentos que dicen que la guardaron para que no la destruyeran los musulmanes, sino que la iglesia lo que dice es, apareció de manera milagrosa. La Virgen apareció en el altar, apareció en una cueva, apareció pues en diferentes lugares. Entonces, una de esas leyendas, que es la que quiero compartirles a ustedes acá, es la de una virgen. Bueno, inicialmente es un pastor que pues cuida ganado, vacas, animales, y resulta que una de las vacas se le pierde. Entonces sale a buscarla, se adentra un poco del lugar de los pastizales donde estaba, y pues cerca de unas rocas, en dirección hacia un río, encuentra la vaca muerta. Entonces él pues va, no puede llevarse la vaca porque pesa demasiado. Volver al día siguiente es esperar que los animales salvajes se la coman o que la misma vaca pues
se comienza a descomponer. Entonces lo que se le ocurre es rescatar al menos la piel y la va a desollar. Entonces va donde el animal y bueno, a la hora de quererla desollar resulta que la vaca se levanta, es como que despierta y en ese momento, en medio de la alegría que el animal no estaba muerto, resulta que se le aparece una señora, dice, una señora muy bella que le dice que es la madre de nuestro Señor Jesucristo y que es deseo de ella que se le levante un templo en ese lugar y que vaya donde las autoridades a decirle. Entonces, pues este personaje que se llama Gil Cordero va a la iglesia cercana, la iglesia del pueblo, pues y no le creen. Entonces él va y le dice, mira, ahí no me hicieron caso, no me creyeron. Entonces él, cuando pasa de nuevo, es que se le aparece de nuevo la Virgen y otra vez le dice lo mismo. Y el mensaje es que vaya al lugar y que le digan, ¿no?, que ahí están. Entonces le piden luego a él una prueba, las autoridades de la iglesia. Va donde la Virgen y le dice, se le aparece de nuevo esa mujer muy hermosa que le dice que es la madre de Cristo y le dice entonces que los vaya a traer y que en el lugar que ella le señale, pues excaven y que ahí van a encontrar las pruebas que están pidiendo. Entonces él va ya con mucha curiosidad, más gente del pueblo, llega al lugar donde están. Hay un milagro que se opera por ahí, una persona, un familiar de Gil Cordero que muere, y la Virgen se le aparece también. Y entonces esta otra persona hace un testimonio también sobre la Virgen. Y entonces llegan, abren, y efectivamente, después de unas rocas, hay una caja y hay una imagen de la Virgen. Entonces dicen, milagro. Es un milagro. La Virgen se apareció, la Virgen dijo que estaba y ella nos ha regalado una imagen de ella. Y entonces esa es una aparición milagrosa de la Virgen. Ahí los datos pues los van a tener ahí para que los lean. Habían, se supone, ya a nivel histórico, en esa escultura, junto con esa escultura, documentos que decían que pues la época en la que fue colocada, parte del camino, o sea, la procedencia de la imagen, ya en términos históricos, no hablando de la leyenda. Según la leyenda, pues Gil Cordero luego ya dejó de ser pastor y se convirtió como en el sacristán de la capilla que se construyó en ese lugar. Y poco a poco, como al ser muy milagrosa, porque es lo que cuentan, que ella cumplía muchos milagros, muchas cosas que la gente le pedía, entonces comenzó la popularidad y la capilla se fue convirtiendo en un templo mucho más grande. Y una ciudad creció también cerca de ese lugar. Entonces, el dato que tenemos es que pues en época del rey Alfonso XI, la imagen fue entronizada ya en una iglesia más grande y el nombre que tenía la imagen, por cierto, es la del río que pasaba cerca. Y el río se llamaba Guadalupe, que significa río escondido. En otras versiones dice que es río que brilla en lo escondido. Entonces, Guadalupe es una voz árabe. Está en árabe. Castellanizado, el término es Guadalupe. Entonces, esa historia que les relataba es la de la Virgen de Guadalupe, o María de Guadalupe, que es la patrona de muchos de los que vinieron a estas regiones a conquistar. Eso está en la región de Extremadura, en España, y pues muchas, o sea, la idea de la Virgen María de Guadalupe venía con los españoles, y la imagen es esta. Es una virgen morena también. ¿Se acuerdan que les mencionaba las vírgenes morenas? Solo que esa tiene un niño, bueno, que la mayor parte de imágenes de esa época tiene al niño Jesús en su regazo. Y pues esa es la historia de María de Guadalupe. ¿Cómo se llama esto? La ciudad que creció ahí se llama Cáceres. Entonces, a la Virgen se llama Virgen o Guadalupe de Cáceres, Virgen Guadalupe de Cáceres, para diferenciarla de la Guadalupe de México, que esa es posterior, quizás unos 300, 400 años después de la aparición
de esta imagen en España. Por cierto, las fiestas patronales son en este mes, ahí en Cáceres, y esta es la imagen ya entronizada. Entronizada significa que pues tiene ya aditamentos agregados que la hacen ver mucho más pomposa. El traje como muy de la realeza, igual la idea lo mismo con el niño Jesús, acá. Tiene un cetro en la mano porque es reina, tiene una corona porque también se dice que es reina, y tiene un resplandor. El resplandor es el equivalente al nimbo, porque el nimbo es mayormente en pintura, en relieves, y en las esculturas exentas, estas procesionales, es un resplandor lo que lleva, es un nimbo. Radiante, por cierto, es el término, radiante, coronado con, creo que son 3 estrellas las que tiene, 12 o 13 estrellas tiene por ahí. Y bueno, está en un camerín, que es lo que ven por ahí, y el traje se lo cambian eventualmente, es parte de la idea. Dice, bueno, esta ¿se parece o no se parece a la Guadalupe mexicana? No. No, ¿verdad? Pero es la misma, al menos conceptualmente hablando. En el siguiente tema, en el gótico, les voy a mostrar otra imagen de la Virgen de Guadalupe, pero que corresponde al periodo gótico. Y entonces van a ver ahí ya un poco de la referencia a la que luego conocemos acá en América, en México específicamente. Así que eso pues lo que pasa. Milagros comienzan a aparecer, especialmente al final del periodo románico, con la idea de que la gente comience a acercarse de nuevo a la iglesia. ¿Preguntas? ¿Andrea? Con respecto de que dijo que en el periodo gótico lo va a mencionar, no sé si será eso, porque yo estaba viendo con respecto, pero la Virgen que aparece ya como en un manto, y pues estaba escuchando una vez de que como que igual apareció milagrosamente y que dicen que nadie la pintó, y que también como que contrataron a alguien profesional para ver si en verdad era milagroso o lo habían pintado. Y decía ahí de que no, entonces no sé si eso va a salir más adelante. De la versión mexicana, no vamos a ver la versión mexicana porque es en América, y nosotros pues América vamos a ver nada más siglo XIX, siglo XX, por ahí. Y eso, aunque fue en la época de lo que vamos a estudiar, de esa época solo estamos revisando, ¿cómo se llama? Europa. Así es que no la vamos a ver. Cuando la vean más adelante, porque seguramente las van a ver en otras historias, aunque no con mucho detalle, pero entonces les van a hablar de Tonantzin, que es el equivalente para los pueblos originarios de acá de América de esta señora milagrosa que aparece, y que es lo que también dice, bueno, realmente es la versión que tenían los indígenas, pues de la Virgen también, y es la que luego hacen el mestizaje, no, el sincretismo, y aparece pues la imagen ahí, que representa tanto a españoles como a los pueblos originarios. Acuérdense que la idea de que de la piel es oscura es como para identificarse con alguien, ¿verdad? Las vírgenes morenas son comunes en Europa, en el prerrománico y en el románico. No son excepcionales, aunque nos parezca que todas las demás son de otro color, pero realmente no son tan excepcionales, son comunes. Pero no vamos a ver la de Guadalupe de México. Sí, les digo como manera de curiosidad, que acuérdense que las curiosidades son las que nos hacen interesante la historia, es que pues México no está muy contento con la versión española. De Cáceres, según leí por ahí, les enviaron una imagen de esto, una réplica, para que la colocaran en una capilla en la Ciudad de México, dedicada a la Virgen de Guadalupe de Cáceres, o sea, la española. Y bueno, le enviaron, se supone que hubo una misa por ahí para mostrar la imagen. Luego llegaron gente de la parroquia, de la iglesia de Cáceres, para ver pues cómo estaban ahí visitando, y resulta que no la encontraron. Simplemente la eliminaron, la desaparecieron, porque los mexicanos son como bien
¿cómo se dice? Son o sea, tienen una identificación bastante, al menos los católicos, bastante grande con la Virgen Morena, como le llaman. Entonces pareciera que nos hacen ver como que es la única que existe, pero no es así. La Virgen de Guadalupe aparece antes, hace mucho, mucho antes en España. Y lo venía con los españoles, o sea, no crean que los españoles la conocieron acá. No, ya venía con los españoles. La versión cristiana católica es que apareció y ahí la conocieron españoles y indígenas acá. Pero no, ellos venían. De hecho, se cuenta que una de los viajes de Cristóbal Colón, pues la misa en la que se le hacía como para que todo le fuera favorable a Cristóbal Colón en el viaje, se hizo aquí en Cáceres. Era una manera de tratar como de consagrar pues el viaje a la Virgen Guadalupe. Dice, la Virgen que mostró se me hizo parecido a la Virgen del Carmen. Sí, la forma, sí, pero es por la forma. Esta forma de acá. Les voy a hacer un spoiler. Déjame ver. Vean, esta es la versión, la Guadalupe de Cáceres del gótico. Hoy sí se parece, ¿verdad? La mexicana. Esta fue de periodo gótico, o sea, aún así es anterior a la de México. Ahí está, vean el trono abajo, sosteniendo la media luna, radiante. La única diferencia es que está sosteniendo al niño, pero vean el traje. O sea, ya esta se parece a la versión que conocemos en México. Probablemente los españoles tenían más en vista esta, por ser un poco más actual, aunque la entronizada, o sea, en el altar está la otra, la que les mostré. Esta escultura está en el coro de la misma iglesia, de la iglesia de Cáceres. Entonces no era desconocida la Virgen Guadalupe para los españoles. Ahí es donde ya luego saquen conclusiones ustedes, ¿verdad? Porque lo hicieron los españoles. Pero bien, eso les digo, si lo ven más adelante, pues con uno de los compañeros en alguna de las materias, pues probablemente la van a ver de nuevo. Pero bien, esa es una de las leyendas que son las que hacen que la gente vuelva otra vez a tener fe, por así decirlo, en la iglesia. Pero bien, pasamos a la pintura románica. Sobre esto decirles que al igual que la escultura, la temática se centra en lo religioso. O sea, aquí no hay otra. Seguimos todavía en el teocentrismo. A nivel pictórico y a nivel técnico, pues hay no solamente un tipo de pintura, sino que hay pintura en las paredes de las iglesias y hay también retablos, que son pinturas hechas sobre madera. Es muy importante también la pintura porque es una manera de adoctrinar, o sea, de enseñar. Acuérdense, una de las principales razones de tener imágenes en las iglesias es para enseñarle a la gente, porque la gente no puede leer. No es que, como dicen por ahí, ¿verdad? Los que no son cristianos católicos, que las imágenes son para ¿cómo se dice? Para engañar a la gente, ¿verdad? En esta época eran para educar. O sea, no había otra manera de enseñar a la gente más que vieran una imagen. Y así era, veían la imagen y entonces la gente entendía gráficamente pues un milagro o algo por el estilo. Quiero ver, por acá. Esta es una pintura en las paredes. Este es se nombra acá como Pantocrator, pero por el contexto, este sería un Cristo en majestad. Acuérdense que el Pantocrator, a pesar que la posición es muy similar, lo que sucede es que el Pantocrator es el Cristo creador como creador de todo. Pero se aparece en Bizancio y en los primeros siglos pues, del cristianismo a nivel de prerrománico también. Pero cuando hablamos de románico, como el contexto es el del milenarismo, entonces hablamos de el Cristo en majestad. Y ven, ahí está la mandorla, ese símbolo femenino que simboliza acá el volver a nacer, el nacer de nuevo, con la mano derecha siempre haciendo la acción de bendecir, el alfa y la omega, principio y fin,
y pues sentado como en un trono. Luego tenemos ahí las imágenes de los evangelistas acá abajo, se alcanzan a ver, igual acá. Y otro, bueno, serafines de este lado y ángeles de este otro. Acá. Son diferentes seres y todos tienen alas. ¿Veo? Porque por esta época, pues ya se acostumbraba a colocarle ala a todo lo que se consideraba divino. De hecho, les va a parecer así un poco extraño en el periodo barroco, por ejemplo, que Cristo tiene alas. Y no solo tiene 2, tiene 6 alas. Cristo. En una de las visiones que tuvo San Francisco de Asís, el que se llama Cristo seráfico. Tiene la apariencia de un serafín. Pero son combinaciones que se van a ir haciendo como más adelante. En este momento, pues es el Cristo en majestad, viene a juzgar a vivos y muertos en el juicio final. Está dentro de una mandorla que significa volver a nacer. O sea, está naciendo de nuevo. Ahí está la imagen, vean, este es como el acercamiento y allá vemos el ábside de la iglesia de San Clemente de Taúl. ¿Se acuerdan las que les mostraba el día de ayer, verdad? Que había unos que les mostré que es un pueblito pequeño y pues las iglesias están una en las afueras y una un poco más adentro, que son iglesias pequeñas. Pues aquí lo podemos ver. Aquí hay luz artificial, son reflectores. Pero pues esto probablemente era más oscuro. Ya vamos a ver otra imagen, la de Santa María de Taúl. Y ahí sí se ve la idea pues de la oscuridad. A nivel técnico y temático se mantiene esa ausencia de perspectiva, la actitud antinaturalista que se seguía viendo anteriormente. La pintura también pues es muy importante en la época y se situaba preferentemente en los interiores, salvo la utilización de ella como pintura para los relieves en los tímpanos. ¿Qué es esto? Los tímpanos estaban pintados, también lo hacían ver lo más naturalista posible. Y en los interiores, que es donde se veían los colores como más brillantes, especialmente en el ábside, en el lugar donde estaba lo más sagrado de la iglesia. Esta imagen es la de Santa María del Taúl, y aquí tenemos a la Virgen María en un trono sosteniendo al niño Jesús. Solamente lo está sosteniendo, eso significa que ella se muestra como la madre de Cristo. Y siempre dentro de una mandorla, tienen la mandorla. Porque acuérdense, el mensaje es, con esto pues se vuelve a nacer. Y ahí tenemos el ábside de la iglesia de Santa María del Taúl. Vean ahí, esta tiene menos luz y entonces nos da la idea de cómo se ve, cómo se pudo haber visto esto en el momento de una misa, por ejemplo. Aparecía la luz justamente en el altar. Bien, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? No, por el momento todo bien. Solo me llamó la atención eso que usted dijo de que Jesucristo tiene alas. No sabía de eso. El Cristo seráfico se llama. Es una visión que tuvo San Francisco de Asís. En el barroco aparecen más. Hay más imágenes, pero en el periodo barroco, o sea, dentro de unos 400 años más adelante. Bien, fíjense que ha comenzado a llover por acá. Voy a colocarme unos audífonos. Es que me espera un momento y me dicen cómo me escuchan porque pues probablemente cambie. Bien, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Alex, sí se escucha. Fuerte y claro. Sí. Sí. Bien, yo sí lo escucho bien fuerte ahora. Bien, bueno, otra al nivel técnico sobre las imágenes en pintura es que la línea es el elemento predominante. Eso significa que la línea es más, bueno, le podemos mostrar la anterior. Vean, las imágenes parece que están dibujadas.
O sea, sí lleva la pintura, pero están delineadas, es la palabra, no dibujadas, delineadas, están delineadas todas ellas. Eso es porque hay un predominio de la línea sobre el color, se dice. Esa es la manera de decirlo a nivel pictórico. Hay un predominio de la línea sobre el color. Bien, eso era en cuanto a la pintura de pintura al fresco. Como pintura al temple, acá pues el primero que la técnica ya comenzaba a depurarse, a pesar de que es una técnica que existe desde antes. Se disolvía el pigmento en agua y se agregaba huevo para darle un poquito de consistencia. La consistencia al final era similar a la de las témperas que utilizamos nosotros actualmente. Se le agregaba pues caseína, goma o una solución de glicerina para hacer eso, para que fuera un poquito como más pastosa. Los ejemplos más antiguos los tenemos en Egipto, en Babilonia, en Micenas. Acuérdense de las pinturas en la Gineceo de la Reina, por ejemplo, o en la Sala del Trono del Palacio de Nosos. Hay mucha pintura en las paredes, pues esa es sencilla de una técnica muy similar. Acá lo que hacen es, retoman eso y la van puliendo, van a hacerla todavía mucho más técnica. ¿Sí, Sofía? Licenciada, disculpe la pregunta, ¿qué es glicerina? Es como la cera de las velas. No sé si bueno, sí, ¿verdad? Sí, creo que O sea, sí. Gracias. es como una grasa, un tipo no grasa, pero, o sea, tiene como esa consistencia. ¿Se han tocado ustedes las velas? Se siente esa consistencia como, no sé, no, se me escapa la palabra. Como mantecosa. Mantecosa, esa es, gracias. Entonces, algo así es la glicerina, puede ser origen vegetal o de animal también. Y con eso se mezclaba. Oh, yeah. Bueno, en Italia es donde más se trabaja esto. Y vamos a ver qué más por acá. Para preparar la madera, para eso lo que hacían inicialmente era colocarle, o curar, por así decirlo, la madera. Se hacía poniendo una como masilla en las grietas que tuviera la madera, de manera de sellarla, se lijaba hasta hacerla completamente lisa. Luego se le agregaba una capa de yeso, se volvía a limpiar de manera que quedara lisa completamente, y entonces ahí se le aplicaba pues ya la pintura, sobre eso se pintaba. Era bastante absorbente, entonces el pintor tenía que hacer el trabajo un poco rápido. No era tan difícil trabajar de esa forma porque la pintura era mayormente plana, o sea, no se hacía tanto degradado de color. La mayor parte de las imágenes que vemos con volumetría es a partir de la superposición de planos de color. Vamos a ver, pero acá pues se hacía un poco de eso, se había tanto la superposición de planos de color, pero en otros un poco más de detalle, que es esto que vemos por acá. Este es trabajo con eso, con ese material. Y bueno, las temáticas igual referidas a la Virgen María, en este caso resguardada por ángeles. Si notan, si logran notar el parecido con los iconos marianos, ¿verdad? Con los iconos que veíamos en Bizancio, es porque la referencia, la influencia es bizantina. De ahí es donde se retoman muchos de estos modelos. Bien, avanzamos. Bueno, estos son imágenes igual utilizados en retablos. Ya vamos a ver luego los retablos. Son trozos de madera que van colocados como en altares más grandes y pues con mucho color, como pueden ver ahí. Representaciones de escenas de la vida de Cristo. Por ejemplo, la presentación de Cristo ante Herodes, Cristo encarcelado.
Este no se alcanzó a ver completamente, pero probablemente tiene que ver con ¿cómo se llama esto? La destrucción de Jerusalén. Este sí no logro identificar la temática muy bien, pero vean, es la imagen de Cristo como si fuera un rey. Sobre la pintura al fresco, pues aquí hay algunos ejemplos. Noten ahí la imagen de la Vesica Piscis. Ahí tenemos la mandorla en el centro y en medio pues la imagen de la Virgen. Y acá otras escenas, siempre pues concernientes a la temática bíblica. Esta es, por ejemplo, los ángeles que anuncian a los pastores que Cristo ha nacido. Es bien curiosa la manera como se representaban los animales. Estas son ovejas, ven. Y bueno, parecen gatos, pero pues son ovejas. Estos otros son como carneros, vean la diferencia. Pues hay cabras, perros, vacas, bueyes, mulas, hay de todo por ahí. Y acá nos dice, creo que Angelus a pastores, sería como los ángeles y los pastores. Esta es una representación en una bóveda. Y lo demás, los elementos decorativos, ¿verdad? La flor de lis ahí en medio. Luego las pinturas en miniatura. Acuérdense que cuando decimos miniatura no estamos diciendo que sean pequeñas. Estamos diciendo que uno de los colores principales utilizados es el minio. O sea, el color naranja. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces hay muchas representaciones de este momento en códices, en libros, que eso sí se han preservado bastante bien. Aquí tenemos una imagen de Cristo adentro de la mandorla que la están sosteniendo los 4 evangelistas, o sea, el tetramorfo, las 4 formas o los 4 evangelistas. Y abajo ángeles. Otra más, Cristo en majestad, el tetramorfo, ahí están los 4 evangelistas y los apóstoles alrededor. Los 12 apóstoles. Otras representaciones, estas son apocalípticas. Ahí podemos ver el dragón y la lucha de los ángeles en contra del dragón. Este es un dragón de, no sé si son 7 o 9 cabezas. ¿Qué recuerdan ustedes de eso? Eran 7 o 9 que menciona el Apocalipsis. Yo recuerdo que eran 7. O bueno, igual estoy confundiendo porque también recuerdo que tenían 7 cuernos. Con cuernos sí. En los cuernos. O eran 7 cabezas y 9 diademas. Ajá. Y cuernos, algo así creo que es. Ajá. Pero bien, es referencia entonces acá del Apocalipsis lo que vemos acá. Y ya vemos ángeles, en este caso, armados. En este caso tiene una lanza, tiene un casco y tiene un escudo. Y está parado encima de la cola, y la cola tiene una también. La idea del dragón, de la bestia que menciona el libro de Apocalipsis. ¿Sí, Briseida? ¿Cómo se llamaba el dragón de... ¿Cuántas cabezas eran? ¿8 o 9? ¿Se llamaba Hidra o algo por el estilo? ¿En la mitología griega o dónde? Creo que es en la griega. No sé dónde aparece Sí, es la Hidra. ¿Francisco? La Hidra tiene una cabeza, pero por cada cabeza que se le corte le crecen 2. En el caso, la que tiene 8 cabezas ya fijas es el Yamata no Orochi de Japón. Eso es ya mitología japonesa, entonces. Ajá, ese creo que no tenía tanta influencia a nivel iconográfico con lo que estamos viendo acá. Pero sí sí la Hidra. Como dice Francisco, bueno, tenía una cabeza, pero al cortarle, luego eran 2, luego eran 4, le cortaban esas 4, entonces tenía 8. Acuérdense que en la mitología griega la hidra es un símbolo de agua, o sea, Sansón contra lo que está luchando
no es Sansón, perdón, Hércules contra lo que está luchando es en contra de una inundación. Eso es lo que representa el mito de Heracles o Hércules contra la Hidra. En este caso es, ya en el libro de Apocalipsis, pues aparece una serpiente o un dragón con varias cabezas. Pero bien, eso, en la imagen, acuérdense esta del ángel armado, porque más adelante lo vamos a ver también. Y siempre luchando contra el dragón o contra el enemigo, como dicen. Francisco dice Heracles, sí es Heracles, no. Yo dije Sansón, pero Sansón él peleó, pero con una quijada de mula, creo, en contra de filisteos y no sé quiénes más. Bien, dos imágenes más que representan el Apocalipsis. Vea, estas no estaban a disposición de las personas, o sea, esta no era para que la gente, la común, lo viera, eso era para que lo vieran la gente que estaba siendo educada, los que estaban siendo, ¿cómo se dice? A quienes se les instruía para convertirse en obispos, o pues la misma instrucción que tenía la gente de élite, los de la nobleza. Entonces eso es lo que vemos por ahí. Ahí tenemos otra bestia de varias cabezas, vean, una versión diferente. Y está acá pues teniendo contacto con una serpiente también. Y lo que dice aquello, ¿verdad? Que adoraron a la serpiente o adoraron a la bestia, no sé cómo lo dice el Apocalipsis. Pero bien, ahí está. Y acá, esta representación es bien simbólica. Lo que tenemos es el mismo ser ese monstruoso, el demonio, y tenemos ángeles acá, pero tenemos también a otra persona que está observando la escena. Este personaje es Juan el Evangelista. O sea, es Juan teniendo la visión que luego es la que relata en el libro de Apocalipsis. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, la psicostasis que ya habíamos visto antes. Este nombre tienen que aprendérselo de memoria. Acá pueden observar otra vez a el ángel, que es el que se enfrenta al maligno. Ahí tenemos el nombre. Es el arcángel Miguel. Ese es un arcángel, no es ángel, no es serafín, no es querubino. Ese es arcángel, es de la tríada más cercana a los seres humanos. Y él está mostrando o está luchando en contra de este demonio que tiene ya una apariencia más cercana a lo que conocemos, ¿verdad? Una piel oscura, tiene rojo también en la constitución de los detalles, tiene garras como animal, un rabo también por ahí. Y él pues no se da por vencido y quiere ganarse esa alma, está haciendo trampa, haciendo que pese más la balanza hacia las zonas malas. Es una manera de enseñar pues que el maligno va a hacer todo lo posible por quedarse con las almas. Acá otro ejemplo. Fíjense que no he encontrado como la explicación completa de esta, pero sigue siendo psicostasis. Tengo mis dudas sobre si este es San Francisco, el que estamos viendo acá, o si es una representación del apóstol Pedro, porque tiene las llaves en la mano. Ahora, si hablamos de este santo San Francisco, él tiene como visiones que las relata, las escribe, y él también, pues hay quienes observaron cosas alrededor de él que también las escribieron, y entonces probablemente esto es como una escena en la que él aparece como intercesor o como partícipe pues de la salvación de las almas. Otra vez vemos la trampa del maligno. De acá tiene una apariencia más como macho cabrío, si se fijan. Tiene cuernos, tiene la cabeza como si fuera de un becerro, tiene barba, garras, tiene como espinas que le sobresalen del cuerpo, y él junto con sus ayudantes, estos seres malignos azules, están haciendo que la balanza pese más hacia el lado de los malos. Pero el arcángel le dice que no, que esa alma es salva, porque pues aún con todas las trampas, él pesa más.
Acuérdense que esto se llama psicostasis, es el nombre de esta acción y es la representación pues el sopesar las acciones de las personas que mueren, si son buenas o malas, y si son buenas pues van al lugar si son buenas van al lugar de salvación y si son malas van al lugar de castigo. Otros ejemplos más de lo mismo. Aquí ya para esta época, finales del románico, ya tenemos esos rostros más parecidos al demonio que nos han pintado a nosotros actualmente. ¿Qué significa eso? Pues que la versión gráfica del demonio comienza a gestarse pues en el románico. Otra vez la trampa, vean. Están jalando acá con una cuerda para que la balanza se mueva hacia ese lado. Pero el arcángel ahí está diciéndole que no. Y desde otro lado, pues estos otros seres grotescos, diablos, demonios, como le queramos decir, pues se está llevando tanto hombres y mujeres que con unas caras de angustia y disgusto están siendo arrastrados hacia el lugar de castigo. Y los otros demonios por acá, pues haciendo fiesta con que se los llevan a ellos a castigarlos. Esta época, por cierto, como bueno, veíamos ayer con los relieves, es una época en la que se le pone el demonio a todo, ¿verdad? O sea, todas las cosas malas tienen que tener un demonio. Los llamados pecados, las acciones malas que no son aceptadas por el cristianismo como algo correcto, entonces son representados a través de uno de estos seres. Entonces, en ese sentido, pues aparece uno más, el llamado Titibilus. El Titibilus es un demonio de los más traviesos y malos que lo que hacían era que los que hacían los manuscritos, los monjes o los sacerdotes que transcribían libros, se equivocaran, tuvieran faltas ortográficas o de redacción. Y entonces, ¿y por qué lo hacía? Porque de esa forma el demonio pues ganaba alma, la gente leía mal las oraciones o leía mal el evangelio. Hay una leyenda, por ahí una historia de un rey francés, dice que él en la época ya del Renacimiento, cuando ya existían las imprentas, él manda a que le impriman una Biblia. Y resulta que en uno de donde se dicen los pecados, los mandamientos que dice no robarás, creo, o algo así, si no robarás, le omitieron la palabra no, el negativo. Entonces decía robarás. Eso era una falta grave, ¿verdad? Entonces, pues el que en este caso hizo en la imprenta el trabajo dijo que había sido Titibilus que lo había hecho, que él había escrito bien las palabras, pero que Titibilus lo había escrito mal y así habían más errores ortográficos. Entonces, al final, según cuenta esa leyenda, pues la Biblia se quemó porque la consideraron maligna, porque habían demasiados errores ortográficos. Probablemente pues los monjes por cansancio ya no escribían bien, ¿verdad? Y entonces, pero no iban a asumir ellos la culpa porque probablemente era un castigo ejemplarizante que les hubiera quedado. Entonces decían que era pues un demonio. Y así con otros demonios más. ¿Sí, Briseida? ¿El nombre Titibilus tiene algún significado o es como un nombre normal o tiene algún significado de fondo? No he encontrado significados, solo lo encontré como Titibilus, nada más. No sé si alguien ahí puede googlear algo. Porque no lo encontré como algo más. Solamente la descripción que era un demonio, pues que se encargaba de hacer que los monjes se equivocaran, que se distrajeran a la hora de hacer los manuscritos y que los textos quedaran mal. Pero no encontré algo así como etimológico. Si alguien lo encuentra por ahí, pues que nos lo comparta, por favor. Bien, ¿alguien más? Sí, dígame, Francisco.
solo para mostrar, aunque sé que esto puede ir un poco más adelantado, pues acá en este libro de ballenas tengo hay representaciones de la historia de Jonás, en donde, por mencionar por el muy característico de cercano a esta época y bastante después en el medievo, que son las extrañas o extravagantes, donde están representaciones de los animales, que personalmente no sé si obedece a algo per se de la época, pero que siempre se me hizo muy curioso, tomando en cuenta que en muchas de estas ocasiones se supone estas representaciones fueron hechas por naturalistas, lo cual es particularmente curioso que teniendo el animal enfrente saquen a veces cosas que no se parecen en lo más mínimo. Ajá, aquí quizás el razonamiento tiene que ir con lo de qué es más interesante. ¿Qué es más interesante? ¿Cuando exageramos o cuando decimos las cosas tal cual son? Cuando se exageran. Cuando se exageran, ¿verdad? Aquí vamos a los chismecitos, por ejemplo. Cuando se exageran tienen más sabor. Entonces, resulta que en esta época, como la gente difícilmente iba a viajar lejos o iba a tener una experiencia con determinados animales, entonces la manera como se graficaban eran extraordinarias y eran increíbles prácticamente. A eso se le llama bestiario medieval. Ese es el nombre. Si pueden buscar ahí, quien tiene un poco más de información, pero es bestiario medieval y les aparecen diferentes seres. Por ejemplo, puede ser un gato, pero puede tener la apariencia de un dinosaurio mezclado con un león. Pero lo que estaban viendo ellos enfrente, como dice el compañero, era un gato. Pero ¿cómo lo puedo hacer más interesante? Pues agregándole elementos exagerados, eso es. Francisco dice, la próxima vez que se me escape una coma en un documento diré que fue Titíbilus, sí. Cuando se equivoquen, bueno, no, de hecho en los exámenes vieran cuántos horrores ortográficos. Y de hecho, creo que Titíbilus debe de tener ¿cómo se dice? Debe tener acciones con las empresas de los celulares, porque pues la mayoría de ustedes sabrán, escriben con errores ortográficos. Es que ahora sabemos que no es adrede por parte de ustedes, es Titíbilus el que les hace caer. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Hasta aquí llegamos con lo que se refiere al periodo románico y aquí detengo entonces la grabación.